y última de las clases abiertas de Estado y Educación, de ambas licenciaturas, como ya saben, de la licenciatura en nivel inicial y el nivel primario. Así que bueno, nuevamente gracias por estar. Hace muy poquito estuvimos juntos el viernes, hoy volvemos a encontrarnos y hoy con un tema que nos parece central, trascendente para poder pensar juntos cómo es el Estado, la educación y la discapacidad. Un tema que, bueno, desde hace un tiempo a esta parte quizás eh, está teniendo un poco más de centralidad, más por malas noticias que por buenas, pero está teniendo un poco más de centralidad en este último tiempo, y la realidad es que nos parecía, como venimos haciendo, que las clases sincrónicas que tienen que ver con Estado y educación, está bueno que giren en torno a la coyuntura que estamos viviendo, al momento actual, a los problemas que vamos afrontando tanto en la sociedad como en las escuelas. Así que, bueno, eh, nuevamente bienvenidas, bienvenidos, bienvenida a Guadalupe Paín, que está con nosotros para acompañarnos en el día de hoy. Y le doy paso a Gaby. Gracias, Brian, nuevamente, Alejandro. Gracias también María Rosa, nuestra directora de la licenciatura a nivel inicial, que está acá con nosotros. María Rosa, no sé si querés compartir algo. Bueno, gracias Gustavo. No, simplemente saludar en nombre de la Universidad Nacional de Río Negro y bueno, agradecer a ustedes, a Gabriela, a Gustavo, a todo el equipo de las cátedras por haber organizado este ciclo de charlas, agradecer hoy a Guadalupe que nos acompaña también. Así que, bueno, en nombre mío de la licenciatura de Educación Inicial y de Marcela Lemos, la directora de la licenciatura en Educación Primaria, les damos la bienvenida y bueno, que sea un provechoso momento de intercambio. Muchas gracias, María Rosa. Bueno, también saludar a todas las estudiantes, a los estudiantes y a todas las personas que estamos involucradas en la tarea de enseñanza en la Universidad Nacional de Río Negro. La verdad es que simplemente quiero retomar, porque este es el último encuentro virtual que hacemos de manera sincrónica. Como decía Gustavo, nos parece fundamental poner en diálogo, si hablamos de educación, a la educación con el Estado, fundamentalmente a pensar la educación en clave de políticas públicas en tiempos en los que a veces nos atraganta cierta voracidad de mercado, para comprender de alguna manera tanto la educación como la salud. eh, y hoy vamos a sumergirnos en una temática enormemente importante para la sociedad y para el sistema educativo, que tiene que ver con la discapacidad. Y la verdad es que eso también nos lleva a conversar en torno a las políticas de Estado y la inclusión educativa. Esto nos lleva a pensar también, porque planteamos en el título del encuentro que estamos de alguna manera poniendo en diálogo la idea de Estado, educación y discapacidad en los niveles educativos obligatorios. Por lo tanto, también nos lleva a pensar la vigencia y la importancia de la Ley 26206 del año 2006, que establece con mucha claridad políticas vinculadas a los niveles obligatorios, pero también a las modalidades, y una de las modalidades es educación especial. Entonces, queríamos también incluir esta temática en esta trilogía de encuentros que caracterizan el espacio de trabajo virtual sincrónico en esta cursada. Así que tenemos hoy la alegría de convocar a una queridísima colega con quien trabajamos en distintos lugares, particularmente en el Ministerio de Educación, así que darle la bienvenida a Guadalupe Padín, que la verdad es que queremos agradecerte que estés hoy con nosotros y que seas parte de estos encuentros. Les cuento, Guadalupe es licenciada en Educación por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Diseño y Gestión de Políticas Públicas por
Flaxo, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y tiene una serie de posgrados y diplomados en torno fundamentalmente a educación inclusiva y diversidad. Es en este momento la directora de la licenciatura en Educación Especial de la Universidad Nacional de San Martín, pero también trabaja hace muchísimos años en la modalidad de educación especial en el Ministerio de Educación, por tanto, ha implementado, ha desarrollado, asesora en torno fundamentalmente a políticas públicas que tienen que ver con la educación especial, con la inclusión educativa. Bueno, su currículum es mucho más largo, yo elegí estas cuestiones para presentarla y la verdad es que nos resulta una enorme oportunidad contar con vos, Guada, y que puedas sin duda ofrecernos tus aportes para este espacio que, como bien sabés, además de ser la cursada de esta materia, Estado de Educación, que estamos mezclados docentes en todos los casos, pero estudiantes en este momento que están más vinculados algunas a nivel inicial y otras a nivel primario y algunos muy pocos, algunos. Siempre somos muy pocos algunos, pero muy muchas algunas y todas. Así que para contarte un poco quiénes somos. Vamos a hacer lo siguiente, en general lo sabemos, pero lo queremos aclarar. Vamos a tener un primer espacio en el que queremos escuchar la Guada, que nos pueda de alguna manera ofrecer algunas coordenadas, algunas ideas que en función del título de este encuentro y de lo que con Gustavo acabamos de plantear como encuadre, seguramente tiene mucho para contarnos, pero en una síntesis poder escuchar una presentación de Guada. Y después de que Guada haga la presentación, vamos a recoger las preguntas, las inquietudes, los comentarios que ustedes vayan haciendo, porque vemos que en cada encuentro son muchísimos los niveles de participación y nos alegra mucho, así que con Gustavo, con Brian, con Ale, vamos a recoger esos comentarios que ustedes van a hacer en el chat mientras Guada va desarrollando su presentación. Y después haremos un intercambio, ¿sí? Seguramente quizás también está la posibilidad de que alguien quiera hacer algún tipo de pregunta o comentario abriendo el micrófono, también va a ser posible, así que un poco esta es la organización para este encuentro. Así que, dicho esto, Guada, gracias de vuelta y te pasamos la posta, te pasamos la palabra. Bueno, gracias Gabriel y a todos. La verdad que estoy muy contenta de estar acá porque es importante pensar no solamente la educación especial, sino pensarla en relación con la educación común y poder conversar justamente con profes que sean del nivel inicial y que sean del nivel primario, para poder ver en definitiva qué es lo que está pasando en esto que se llama inclusión en los niveles obligatorios de la educación, ¿no? Sabemos que es una problemática que cada vez crece más en términos de pensar, bueno, cómo se acompañan las trayectorias de estudiantes con discapacidad en los niveles obligatorios, ¿no? Hoy más de la mitad de las escuelas del país tiene estudiantes con discapacidad en sus aulas, digo, más de la mitad de las escuelas comunes. Por decir un dato, el 78% de los niños con trastornos en el desarrollo o discapacidad están en el nivel inicial común, en la sala de 4 y 5. El 60% de los estudiantes con discapacidad en la escuela primaria están también en la escuela común, ¿no? Y un 40% está en escuelas especiales. Entonces, esto implica desafíos porque en realidad en los últimos 12 años, si uno puede hacer un análisis de cómo creció la matrícula con discapacidad en las escuelas comunes, aumentó un 150% la cantidad de estudiantes con discapacidad que hoy cursan en la escuela común. Sin embargo, digo, cuando uno piensa cómo se acompañan, y particularmente en el momento actual, cómo se acompañan estas trayectorias, los cargos en la educación especial para poder acompañar esto solo crecieron un 19%, ¿no? Entonces, uno piensa, bueno, ¿cómo se hace desde la escuela común para poder articular con otros? No porque necesariamente, digo, tendría que haber crecido en porcentaje la misma cantidad de cargos docentes para acompañar trayectorias que de estudiantes con discapacidad. Decimos siempre desde la educación especial que no se trata de fomentar un modelo 1-a-1, digo, no es un estudiante con un docente de educación especial que lo acompañe.
porque eso muchas veces lo que termina generando son prácticas segregadoras adentro de una escuela, ¿no? En donde cada estudiante está acompañado por su docente, pero se mantiene invariable la dinámica escolar porque cada uno tiene un maestro bastón o sombra que está ahí encargándose de una atención individualizada. Digo, partimos de un modelo social de la discapacidad que lo que pregona es que efectivamente lo que hay que modificar son los contextos para que todos puedan interactuar. Partimos de pensar que las políticas públicas tendrían que poder alojar a todos los estudiantes y que en el aula no se trata de atender solo a uno por su especificidad, sino de ver cómo hacemos para que las propuestas sean colectivas y cada uno pueda participar. Pero esto evidentemente tiene algunos desafíos en términos de cómo en cada una de las provincias se expresa esto, ¿no? Acá tenemos colegas de muchísimas jurisdicciones del país. Y tenemos en el país desde provincias que tienen el 100% de los chicos cursando en escuelas comunes y otros que no cursan y que no cursan en escuelas especiales, es solo común, y tenemos provincias que tienen un 15% de chicos cursando en escuelas comunes y el resto, el 85%, están cursando en escuelas especiales. Hay un panorama que es muy variado en todo el territorio nacional, que tiene que ver con las particularidades que cada uno transitó, pero que en definitiva requiere distintos modelos de organización para efectivamente poder acompañar esta propuesta, ¿no? Entre las jurisdicciones, por ejemplo, hay algunas que lo que hacen es acompañar desde la educación especial a la educación común por radio territorial, ¿no? Cada escuela especial tiene asignadas distintas escuelas comunes y entonces tiene una atención a esas escuelas, lo cual es una ventaja porque no hay escuela común, ¿no? Que no tenga un acompañamiento de docentes de educación especial, pero al mismo tiempo, presenta la complejidad de que es un docente que muy pocas veces está en institución, ¿no? Y que el compromiso institucional es muy bajo y la manera y el espacio y los tiempos para poder pensar junto con otros propuestas de enseñanza en donde efectivamente se puedan atender a todos. Hay modelos en donde, por ejemplo, Entre Ríos, en donde lo que se hace es que haya un docente de educación especial por cada POF, por cada planta orgánica funcional de la escuela común, ¿no? Entonces, no hay escuela que no tenga al menos un perfil de educación especial acompañando a la institución en su conjunto, y hay otros modelos provinciales que apuestan justamente en esto que decíamos, en esta provincia, en este caso, que es la que tiene todos los estudiantes en común, a que todos los docentes y otros perfiles técnicos educativos de la educación especial estén a tiempo completo en escuelas comunes atendiendo y dando apoyo a todos los estudiantes que hay. Pero también tenemos a las escuelas especiales. Cuando pensamos en los niveles educativos obligatorios, no estamos pensando solamente la inclusión en términos de asistir a la escuela común, ¿no? Porque pensar la inclusión en términos estadísticos, conotando que esa es la matrícula y que entonces hay más o menor inclusión, o pensar, que es parte también de un planteo fuerte en términos de los organismos internacionales, que la inclusión significa todos a común, ¿no? Y esta es la única variante. Es un análisis, en donde la escuela especial queda como segregadora y la común como inclusiva. Y a mi juicio es un análisis bastante simplista, ¿no? Porque uno no podría determinar que una escuela es inclusiva o es segregadora simplemente por el cartel que tiene en la puerta. Una escuela es inclusiva o es segregadora en la medida en que genera prácticas pedagógicas concretas y reales para que los estudiantes efectivamente participan. Una escuela es inclusiva o es segregadora cuando tiene efectivamente los recursos materiales y el personal educativo suficiente para poder trabajar. Una escuela es inclusivo segregadora cuando se piensan si hay tiempos y espacios para que los docentes puedan discutir cuáles son esas propuestas y puedan trabajar en torno a las problemáticas de todos los estudiantes y dar una respuesta adecuada a cada uno. No se trata simplemente de pensar
en una escuela común inclusiva y una escuela especial segregadora, sino en todo caso en cómo se plantea en el marco de la corresponsabilidad docente un sistema educativo que en todas las escuelas debiera dar propuestas inclusivas, que en todas las escuelas tiene que estar presente el nivel inicial, el nivel primario y poder establecer puentes donde puedan participar estudiantes con y sin discapacidad, independientemente de la escuela en la que asistan, ¿no? Entonces, digo, en ese proceso estamos hoy, en esa discusión, en un contexto difícil, porque además en el caso de los estudiantes con discapacidad y de las personas con discapacidad, no solamente se trata de los actores que están dentro del sistema educativo, también están los actores que vienen del ámbito de la salud, ¿no? Los acompañantes externos, los acompañantes no docentes, que hoy, con la ley de emergencia en discapacidad, con el veto de la ley, y demás también son parte de quienes acompañan la trayectoria dentro de las escuelas en el sistema educativo y son parte de aquellos que hoy por hoy no están pudiendo tampoco trabajar o cumplir con aquello que se necesita para poder sostener esas trayectorias y para que el sistema educativo haga una propuesta pedagógica en articulación con ellos. Entonces, me parece que es importante poder plantear el tema porque muchas veces parece que la educación especial tuviese que solucionar algunas problemáticas específicas de los estudiantes con discapacidad, cuando la verdad que si uno mira y ve y recorre los territorios, lo que pasa muchas veces también es que hay docentes de común que no tienen un acompañamiento, o por lo menos no tienen un acompañamiento sistemático, muchas veces, para poder pensar cómo trabajar esas trayectorias, ¿no? Y esto depende, digo, de los recursos de la escuela, pero también depende de cómo cada jurisdicción lo ve, y también en términos de los apoyos que se dan o no se dan para poder avanzar en la educación de las personas con discapacidad. Entonces, digo, esta es una cuestión, tiene que ver también con la formación docente, digo, cómo se forman los docentes para, además de los docentes de educación especial, digo, cómo se forma a los docentes de los niveles obligatorios para que efectivamente puedan trabajar con estudiantes con discapacidad. Hoy por hoy hay una materia que es obligatoria en todos los profesorados, pero eso es todo en relación a lo que se aprende para poder trabajar en esta diversidad en el aula. Y muchas veces, y en general, digo, quienes no se formaron en este último tiempo, lo que tenían era un espacio de definición institucional para poder abordarlo. Entonces, digo, hay cuestiones que tienen que ver con la gestión adentro de cada uno de los territorios en términos de cómo acompañar en las políticas públicas dentro del sistema educativo y cómo articular con salud, y hay cuestiones que también tienen que ver con la planificación del sistema formador y del sistema educativo en sí para poder dar respuesta a estudiantes que hoy están efectivamente en las escuelas, pero que además, digo, acompañados predominantemente por un PPI, por un proyecto pedagógico individual, acreditan las trayectorias, promocionan y acreditan y pasan al nivel educativo siguiente hasta poder terminar la educación obligatoria, ¿no? Y esta es una definición, además, que no la brinda en última instancia el sistema educativo, sino que son las familias quienes eligen la escuela a la que van los estudiantes con discapacidad. Entonces plantea, digamos, todo otro esquema de funcionamiento al interior de la modalidad junto con la educación común o de adultos, que son predominantemente donde están los estudiantes con discapacidad, para ver efectivamente cómo se acompaña esa trayectoria. Digo, eso para empezar a hablar, ahora me parece que si quieren vamos como con algunas preguntas más concretas para poder contarles efectivamente cómo esto se observa, cómo esto se ve y también algunos riesgos, ¿no? De pensar en términos de políticas públicas en blancos o negros, ¿no? Cuando muchas veces lo que aparece en esto de todos a común no permite tal vez poder pensar cuáles son las consecuencias de eso, digo, cuáles son las consecuencias en términos de políticas públicas y de garantía de derechos dentro del sistema educativo. No porque los estudiantes tengan que estar
en la escuela de educación especial, sino porque hay modelos y esquemas que en definitiva llevan a que, por ejemplo, digo, cuando la educación, las escuelas de educación especial para grupos específicos no pueden estar presentes en los territorios, pues uno de los riesgos que vemos en distintos lugares y en distintos países tiene que ver que cuando el Estado no está presente, entonces los privados ocupan ese espacio en donde algunas personas que necesitan una educación que sea más individualizada, etcétera, no encuentran lugar. Otro riesgo de esto tiene que ver con que a veces estos estudiantes dejan de asistir al sistema educativo y empiezan a asistir a centros de salud y se vulnera su derecho a la educación, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos en un esquema donde nadie quede afuera del sistema educativo, donde a todos se le garantice su derecho? Y cómo, habida cuenta de que cada vez hay más estudiantes con discapacidad y queremos que haya cada vez más estudiantes con discapacidad en las escuelas de los niveles obligatorios, bueno, cómo pensar formas para que efectivamente esto pueda ser una realidad efectiva, pero con calidad en los aprendizajes, con pertinencia en aquello que se puede brindar y particularmente con docentes que tengan estrategias y herramientas para poder enseñar de acuerdo a las distintas características de los estudiantes y romper con ese modelo homogéneo al que muchas veces venimos acostumbradas. Así que bueno, yo creo que ese es el desafío en primera instancia. Me gustaría escucharlos, que puedan contar cuáles son sus experiencias, sus reflexiones al respecto para poder empezar ahí la charla. Guada, bueno, primero, gracias, digo, por lo que venís introduciendo del tema. Eh, Mientras vos hablabas, yo pensaba un poco a contrapelo de lo que vos decías, porque tu plateo o lo que vos venís contando es eh, bueno, que es la preocupación que en general tenemos todos, ¿no? De cómo la escuela común, ¿sí? Habilita distintos dispositivos, recursos, propuestas para la inclusión de chicos con discapacidad. Ahora, a contrapelo de eso, de la inclusión en la escuela común de los chicos con discapacidad, también podemos pensar otro fenómeno que creo está presente históricamente, ¿no? Que no tiene que ver necesariamente con la discapacidad y que es el inverso. Es cómo la escuela común, ¿sí? Deriva a la escuela especial chicos y chicas, no tanto por discapacidad, sino más bien por condiciones de desigualdad. Digo, y me parece que esto también es un tema interesante para pensar cuál es el lugar del Estado, en términos también de políticas y de políticas que tienen que ver con achicar la brecha de desigualdad, porque lo que se expresa muchas veces, lo que expresan los pibes en la escuela, que tiene que ver justamente con condiciones de vulnerabilidad, con desigualdades, después termina siendo casi una condición de discapacidad por la cual terminan derivados a la escuela especial. Bueno, una reflexión, pregunta. Sí, de hecho, a ver, si uno empieza a ver quiénes son los estudiantes con discapacidad o no, por los que la escuela común pide apoyo, llama a la escuela especial para que efectivamente acompañen esas trayectorias, el porcentaje más grande es discapacidad intelectual, ¿no? Pero ahí, digo, lo que vemos y analizamos, investigamos muchas veces, es que muchos de estos estudiantes, digo, hay un 50% de estudiantes con discapacidad intelectual o que se caratula con discapacidad intelectual por los que la escuela común está pidiendo asistencia a la escuela especial. Sin embargo, a nivel poblacional es menos de la mitad la cantidad de personas en edad escolar que tienen discapacidad intelectual. Digo, claramente hay procesos en la escuela de etiquetamiento y de segregación en donde muchas veces los problemas de conducta asociados a los problemas de aprendizaje dan como diagnóstico pensar en discapacidad intelectual, cuando en realidad no hay ahí una discapacidad intelectual, sino que hay otras problemáticas que atender que no tienen que ver con una condición en términos de discapacidad, ¿no? Esto es uno de los fenómenos que acontece.
Y de hecho, cuando uno se pone a analizar la segunda categoría en importancia por la cual la escuela común pide apoyo a la educación especial, son los estudiantes sin discapacidad, ¿no? Esto es la segunda categoría en importancia, particularmente en el nivel primario, digo, en donde ya está más definido un diagnóstico en relación a la discapacidad, y esto da cuenta, digo, no solo de las personas y los estudiantes con discapacidad, sino en términos de que hay una escuela común y hay docentes que no están pudiendo solos con la complejidad que hoy marca el sistema educativo y que requieren apoyo y que requieren ayuda de otros colegas docentes, en este caso de la educación especial, para efectivamente poder acompañar esas trayectorias. Digo, lo que se ve también con el fenómeno de discapacidad no tiene que ver solo con la discapacidad, digo, no tiene que ver solo con la educación especial, tiene que ver también particularmente con qué es lo que la escuela común está demandando y está necesitando para poder acompañar trayectorias que tendrán que ver con estudiantes con discapacidad, pero que exceden esa problemática y no se está pudiendo solo poder acompañar estos procesos, ¿no? Me parece que ese es un punto a considerar y escuchar, porque más allá del etiquetamiento y de la estigmatización que se puede hacer de estos estudiantes, y ver, digamos, cuánto influye la versión indisciplinada o no para que esos estudiantes puedan estar en el aula, también sigue operando fuertemente un diagnóstico que termina operando como pronóstico de qué puede y no puede hacer ese estudiante y en dónde puede estar y cuál es su lugar o cuál deja de serlo. Y esto es algo que el sistema educativo en general tiene, y es algo además que construyó la historia de la educación especial. Digo, la educación especial con la ley 1420 nació particularmente para atender a todos aquellos que no tenían lugar en esta escuela común, ¿no? Para todos los desfasados, retardados, perezosos, digo, se proponía para evitar la delincuencia juvenil que haya aulas en donde puedan estar estos estudiantes y que con propuestas específicas iba a evitar entonces la delincuencia juvenil, digo, y esta mirada sospechosa respecto a la inmigración que había en esos momentos, con estos estudiantes particularmente, y ahí la educación especial tomó su lugar. Y eso es algo que recorre a toda la educación especial, de hecho, porque, digo, empezó con eso en los 90, particularmente con las necesidades educativas especiales, ¿no? Hubo un momento muy fuerte en donde la educación especial atendía por tipo de discapacidad, desde un enfoque que era patológico, que era biomédico, y en ese enfoque, cuando se atendía por tipo de discapacidad, los profesorados formaban por tipo de discapacidad y el currículum que tenían los estudiantes con discapacidad no tenía nada que ver con el de los niveles, ¿no? Era por patología y era más rehabilitatorio que otra cosa. Entonces, digo, eso fue cambiando, hubo procesos fuertes de integración que vienen desde los 80, digo, no es algo novedosa la integración, en un principio con mucho movimiento y más voluntarista, después sí a nivel institucional, pero con la integración y en los años 90 particularmente, también hubo un discurso muy fuerte respecto a las necesidades educativas especiales, ¿no? Y en esas necesidades educativas especiales, y en ese eufemismo que incluía la categoría, también estaban todos aquellos que tenían problemas de aprendizaje, todos aquellos que no daban con la norma que la escuela tenía, y particularmente en procesos fuertes de exclusión social, las escuelas especiales tuvieron cada vez más y más matrícula donde no había lugar dentro de las escuelas comunes para eso. Pero la verdad que ese proceso está cambiando y cambia mucho, y con la Ley de Educación Nacional, 26206, digo, y la transversalidad de la modalidad, poder pensar prácticas pedagógicas adentro de las escuelas especiales que estén en consonancia con los niveles educativos y poder pensar en fuertes procesos de inclusión, digo, hoy los desafíos tienen que ver con poder ver, obviamente, cuáles son las derivaciones, dice ya la resolución 174, hace un buen tiempo ya, que es del año 2012,
que tendría que ser una decisión de carácter excepcional, que los estudiantes con discapacidad de una escuela común vayan a una escuela especial, ¿no? Que puede haber casos, así como puede haber casos de que haya un estudiante que requiera un docente único y personalizado, pero que lo que hay que hacer es apostar a poder ver trayectorias en donde sea el conjunto de la institución el que esté comprometido y el que esté trabajando para que ese estudiante pueda estar cada vez más y mejor participando y aprendiendo en el aula. Digo, me parece que son los dos fenómenos, digo, es la contracara de muchos rasgos que son históricos, que vienen con la exclusión, con aquel que era pobre, negro y feo, y entonces tenía que pasar a un circuito que era diferenciado, a pensar también, digo, en el lado B, en cómo está esta obligatorios cada vez siendo mayor, porque lo cierto es que hoy van muchísimos más estudiantes con discapacidad a los niveles obligatorios de la educación común que a la educación especial, digo, y esto plantea un desafío, digo, plantea un desafío que está presente en una temática que además es compleja porque ustedes saben que los estudiantes con discapacidad en general, o hasta hace poco tiempo, lo que pueden tener es un certificado único de discapacidad, ¿no? Y con el certificado único de discapacidad es que tendrían que poder recibir a un acompañante externo, a una docente integradora que no es del sistema educativo de la educación especial, más terapias, medicación gratuita, digo, y otras cosas que son justamente las que se están denunciando cuando hablamos de la ley de emergencia en discapacidad. Sin embargo, el CUD, digo, ¿no? Este diagnóstico que no está, muchas veces es porque, entre otras cosas, no es obligatorio. Entonces, si bien es un acceso a derechos, lo cierto es que solo el 35% de la población con discapacidad tiene CUD, tiene certificado único de discapacidad. En muchos casos porque no se llega a que puedan tramitarlos, en muchos otros porque se siente que es un estigma. Entonces, frente a esta realidad y frente, digo, a quienes efectivamente no están teniendo un certificado de discapacidad, ¿cómo se acompaña esas trayectorias? ¿Qué se necesita del sector público y de los otros actores que hay en territorio para que efectivamente se puedan tener aquellos tratamientos también que requieren para que la educación no sea rehabilitadora, sino que pueda centrarse en la enseñanza y haya otros que efectivamente estén pensando en las distintas necesidades que tienen las personas con discapacidad para tener una vida plena? Digo, esto también es un cruce que se da al mismo tiempo que no necesariamente tener un diagnóstico implica que uno pueda actuar pedagógicamente en consecuencia, porque digo, desde un modelo médico uno puede pensarlo, puede pensar para determinado tipo de discapacidad, pero lo cierto es que no necesariamente tener TEA, el trastorno del espectro autista, implica que uno, o discapacidad intelectual, implica que uno haga tal o cual adecuación o no a la propuesta de enseñanza. Digo, esto tiene que ver también con la realidad de cada uno de los estudiantes, porque la discapacidad se toma como un todo, pero lo cierto es que la verdad que cada situación es singular y ahí hay que pensar en territorio y en estrategias concretas en donde se pueden acompañar esas trayectorias de acuerdo a lo que cada uno necesita, que no va a ser necesariamente lo mismo que necesita la persona que tiene otro tipo de discapacidad, digo, para pensar en la especificidad. Guadalupe, te cuento que tenemos un montón de comentarios, de mensajes de estudiantes que, bueno, evidentemente es un tema que atraviesa las aulas, las salas, ¿sí? Que motiva un conjunto de reflexiones sobre la base de todas las tensiones que muy bien estás exponiendo. Después podemos recuperar algunas de esas experiencias, preguntas del chat, pero también hay estudiantes que tienen la mano levantada y, por ejemplo, Gisela Molina, si querés activar el micrófono y expresar tu pregunta, tu comentario. Bien, hola, buenas tardes. Muy interesante lo que están hablando. Yo soy docente de nivel inicial en la provincia de La Rioja Capital. Estoy como maestra hace 3 años, soy volante, es decir, que mi
voy a la escuela cuando me llaman. Es un sistema informal dentro de la formalidad. Es cuando una maestra no puede asistir por un par de días, me llaman a mí. Eso me ha dado la ventaja de conocer varios ámbitos, varias salas y varias circunstancias. Me ha tocado niños con TEA que han tenido maestras integradoras y niños que no. La verdad que fue un choque con la realidad porque el profesorado no me preparó específicamente para esas situaciones, para poder realizar una verdadera integración con los niños con estas patologías o estos problemas. Sí me ha ayudado que algunos han tenido a las maestras integradoras y he podido observar cómo se manejan para yo poder, digamos, tomar las mismas estrategias, cosa que cuando ellas no estén, yo poder entablar una relación y tener una participación con los niños sin problemas. Y también eso mismo me ha permitido adaptarlos a otros contextos con niños que ni siquiera han tenido su maestra de integradora. Me ha permitido esa visualización o comentar con esta docente, adaptar algunas estrategias en base a la observación, no en una capacitación. Y ahí me doy cuenta que por ahí en situaciones estamos muy lejos de lograr una verdadera integración como maestras solas, sin el apoyo de otra colega. Obviamente todo depende de los grados del espectro autismo, pero he convivido con niños que han tenido varios grados y digamos, estas experiencias de estar en diferentes lugares me ha permitido llevar a mí una mejor práctica y tratar de integrarlo sin excluirlo al niño. E inclusive los mismos niños que ya tenían varios años de convivencia con ellos son los que me ayudaban, no, señor, le gusta esto, esto lo calma, y es increíble poder aprender tanto de los docentes como los niños que conviven con los otros niños. Es un aprendizaje mutuo y a veces sí no estamos preparadas, pero es cuestión también de cómo afrontamos esta situación, de no lamentar la situación de que no sé qué hacer, sino buscar o tratar de buscar herramientas que nos ayuden a, digamos, llevar una enseñanza más inclusiva para todos y tratar de llegar a estos niños. Eso sería todo. Tenemos otra manito levantada por ahí. María Soledad, ¿querés activar el micrófono? María Soledad Ávila. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, se te escucha bien. Bien. No, por ahí había puesto ahí en el chat esto de que sigue habiendo resistencia por ahí de docentes de recibir chicos, entre comillas, integrados, que se les dijo por mucho tiempo. Y por ahí diciendo con la compañera en esto de chicos con problemas. O sea, yo creo que primero que nada tenemos que abrirnos a esto de que son chicos con igualdad de derechos de cualquiera de que tenemos en el aula, y yo creo que lo que nos permite trabajar con ellos es esto de habilitar, y que lo hablamos todo el tiempo, distintas maneras de trabajar en el aula. Sí, yo he trabajado incluso con chicos hipoacúsicos, con implante coclear, ¿sí? Con déficit de atención, y siempre es como dijo la compañera también, tenemos un compañero o una compañera de ellos mismos, un par que te dice, mira, señor, ¿sabes que fulanito le gustó, no sé, el video que trajiste? Entonces vamos buscando videos. ¿Sabes que yo voy a leer con él o con ella? Y bueno, leemos con el compañero o la compañera, que no es lo mismo que la seño me lea adelante o yo tener el libro. A veces con los chicos con déficit de atención, el texto más pequeño, o sea, es ir buscando las herramientas, y que por ahí digo, como decías vos, las maestras MAI son pocas y no están todo el tiempo con nosotros, pero sí nos van dando herramientas que nos van ayudando en el día a día, ¿sí? Por ejemplo, con el espectro autista, el tema de los pictogramas,
O sea, tenemos muchas herramientas que a veces nos sentimos, está bien, sobrepasados o qué sé yo, pero creo que el primer paso que tenemos que dar, y que yo lo di después de 7 años de recibida, es esto de no pensarlo como un problema, ¿sí? Sino que como habilitar el aula a un estudiante en igualdad de condiciones que puede aprender, ya sea con otros, solos, en un espacio más tranquilo, al aire libre, o sea, ir buscando las estrategias que permitan habilitar y realmente hacerlo parte de ese grupo al cual está asistiendo todos los días, y que lo va a hacer desde primer grado, que yo soy maestra de primaria, hasta séptimo, y que tiene que ser lo menos traumático y menos estigmatizante posible para ellos, ¿no? Ellos o ellas. Eso quería compartir. Muchas gracias, María Soledad. Le damos la palabra a Micaela Corso. Micaela, ¿estás por ahí? Hola, sí, sí, acá estoy. Bueno, llegué un poquito tarde porque recién salgo de trabajar y no pude retirarme antes, pero por lo poco que pude escuchar, quería compartir, bueno, algo que me pasó particularmente este año. Este año es el primer año que yo doy en primaria, quinto y sexto grado matemática. Y es el primer año que me pasa que tengo estudiantes, muchos, entre 2 grados tendré unos 6 o 7, con diferentes necesidades especiales. Algunos diagnosticados y otros no. Entonces este año me choqué con esto de que no tengo más que una integradora entre los 2 grados para uno de esos niños. Y me pasó algo particular, algo súper frustrante, porque a pesar de, no tengo muchos años de experiencia, pero en los que tengo, es la primera vez que me pasa que llegó una niña a quinto grado casi nada alfabetizada, a tal punto de que números de 2 cifras no los reconoce y letras las conoce muy poco. Y bueno, hablamos con la mamá, yo cuando me encontré con esto a principio de año, teniendo en cuenta que saltó por muchas escuelas en diferentes localidades, hicimos equipo, acá trabajamos junto con la escuela especial, ellos nos vienen a hacer valoraciones de parte de la municipalidad de forma gratuita para el chico que no tenga los recursos económicos necesarios. Y bueno, hablamos con la mamá, se trató de hacer todo lo posible para que esta niña fuera diagnosticada, porque sin saber qué tiene, no sabemos cómo podemos ayudarla, porque bueno, lamentablemente yo no cuento con las herramientas necesarias para poder ayudarla de la manera que a lo mejor ella necesita. Entonces, bueno, se hizo todo lo necesario, pero mientras tanto todo ese proceso de tratar de ayudarla para que se integre, porque un nivel de quinto grado, enseñarle cosas de primero es muy diferente, o sea, es muy distinto. Y para que no se sienta aislada, excluida, bueno, tratamos de hacer junto con la escuela especial que sea el aula lo más inclusiva posible. Lo que me pasó hoy, caso puntual con esta niña, estamos viendo fracciones y ella agarró sola, se ve que entendió justo puntualmente esa actividad, sola la entendió, sin saber leer. Lo que hago yo es que por ahí lea con algún compañero que trabaje en conjunto. Ella sola tomó la atribución de ir a los compañeros y ella explicarle lo que tenían que hacer en la fotocopia. Sola, como pudo, les explicó ella lo que tenían que hacer, que es algo que para mí hoy estoy, pero más que feliz, porque al principio ella estaba triste, porque claro, no llega, sabe ella que no llega a hacer lo que hacen sus compañeros, porque ya el solo hecho de no saber leer le resulta muy frustrante, y hoy poder hacer la misma actividad que hacían sus compañeros y leer y explicarles encima, porque ella se puso y les explicó, fue la verdad que, pero una maravilla el día de hoy, la clase y ese momento. Así que, bueno, no sé, quería compartir eso y sí, también comentar esto, de que fue un año frustrante en el sentido de que no tenía y siento que todavía no tengo las herramientas necesarias para poder ayudar a todos estos niños que tengo yo dentro del aula, que tienen necesidades especiales y que, bueno, y que en la mayoría de los casos no cuento con el apoyo de las familias. Por ahora eso nomás. Gracias. Muchas gracias, Micaela. Tenemos algunas otras manitos por ahí. Florencia Molina, ¿querés habilitar el micrófono?
Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha bien, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo creo que lo que más que nada planteo es una pregunta que me pasó, en la cual no supe cómo abordarla, porque yo creo que como profesores siempre estamos atentos a las necesidades de los niños y en este caso cuando hablamos de estudiantes que tienen alguna necesidad eh, diferente a los de los demás, porque tenemos que adecuar el contenido y buscar las formas de abordar la pedagogía así. Me pasó que una charla familiar se dio en donde me cuentan que una de las peques de la familia estaba en la sala, no, iba a primaria, perdón, y que tenía compañeros, el cual no dejaban que las clases se den normalmente. Y no solo eso, sino que expresaban de que venía muy mal ella de la escuela. Venía con mucho dolor de cabeza, de que por ahí este niño le rompía las cosas y que no había como una justificación. Era como, bueno, está bien, entendamos, entendamos. Y mi prima me dijo, ¿cómo hago con esta situación? Porque yo no puedo seguir tolerando de que ella venga golpeada, sin las cosas, con dolor de cabeza, todo porque quieren incluir a ese niño. Yo entiendo que hay una inclusión, pero ¿y mi hija? Entonces yo ahí me quedé pensando en que como docentes nosotros también siempre pensamos en aquella persona que pueda llegar a tener TDAH o que pueda tener alguna otra condición para poder incluirlos al resto, pero está el contexto social y familiar de esos otros niños que por ahí no aceptan y no supe qué contestar. Me gustaría saber en este momento que tenemos la oportunidad de tener un especialista, más que nada para tener una justificación de cómo apoyar a esas familias también. Bueno, quizás Guadalupe, no Guada sé si querés querés hacer responder. una evolución. Tenemos dos manitos más, pero ya reunimos suficientes, digamos, experiencias y preguntas como para no complicarte tanto. Bien, voy. Eh, entonces, a ver, escuchándolas y anotando algunas de las cosas que se decían, ¿no? Una era por la negativa, digamos. El profesorado no me preparó, no se trabaja en conjunto, no se trabaja en corresponsabilidad, sigue habiendo resistencia a la hora de incluir estudiantes con discapacidad en las aulas, ¿no? Em, entonces, digo, hay chicos que están en quinto o sexto grado, pero tienen aprendizajes de primer grado. ¿Cómo hacemos? Porque en definitiva entiendo lo que subyace a ese argumento es, entonces, ¿cómo hace uno en una propuesta que es para quinto y sexto grado para poder incluirlos en una propuesta que sea participativa cuando en realidad el otro no puede llegar a captar los aprendizajes que están alrededor del aula y entonces necesariamente queda fuera y segregado de esa propuesta académica, ¿no? Digo, y esto que contaba la última colega en relación a, lo voy a retraducir, y perdón, la malinterpretación, si es que la hay, respecto a, bueno, dónde termina el derecho de uno y empieza el derecho de otro, ¿no? Hasta qué punto sí irrumpe en el aula, irrumpe primero con la docente, pero después con el grupo de compañeros, entonces todos debiéramos tolerar eso cuando hay otros que tienen el mismo derecho de estar en ese aula y no le están pasando bien, ¿no? Es como, digo, por ver los lados negativos que se señalan. Por otra parte, digo, hablan de habilitar distintas maneras de poder trabajar en el aula. Hablan de la MAI que va dando herramientas que tal vez no está todos los días, pero que sí puede ver cómo efectivamente apoya la trayectoria. Hablaba la primera de las colegas como maestra volante que tuvo experiencias que le sirvieron para después nutrirse y poder seguir trabajando. Hablaban también, cuando hablaban de quinto y sexto grado, que no estaba alfabetizado, la verdad que podía no solo entender las fracciones, sino explicárselas a sus compañeros. Digo, me parece que es importante cuando uno
piensa en trayectorias escolares, digo, además de en trayectorias de estudiantes con discapacidad. Que en realidad, digo, en primer lugar, uno tendría que trabajar en el sistema educativo y adentro de una escuela no está solo, o no debería estar solo, ¿no? Uno tendría que poder apoyarse y trabajar con los otros colegas de la educación especial, con los colegas y compañeros docentes que están en el aula, con el directivo de la escuela. Digo, uno tendría que poder tener ese apoyo institucional para poder efectivamente tener más herramientas, trabajar, tener un apoyo interinstitucional. Lo que yo entiendo es que hay algunas cuestiones, digo, en donde obviamente operan las representaciones sociales, que todos tenemos y operan las historias de vida y no todo el mundo, digo, cuando dicen que las barreras actitudinales son la mayor resistencia a la hora de incluir estudiantes con discapacidad. Es cierto, eso está y está presente, pero también hay un derecho, que es el derecho a la educación, y también hay una responsabilidad cuando uno es docente, que es que lo que tiene que hacer es enseñar a todo el grupo de estudiantes que tiene a cargo y valerse de los recursos humanos y materiales que haya para poder llevar esa tarea adelante, ¿no? Que muchas veces no es sencilla, que muchas veces tiene ciertos escollos. De hecho, algunos hablaban de discapacidad y otros hablaban de problemáticas que más tienen que ver con la conducta y no tanto con una discapacidad. Yo creo que una manera es trabajar fuertemente con las familias, digo, con la familia mucho más en el nivel inicial y primario, digo, donde las familias están tan presentes muchas veces, o se convocan y hablan en el nivel inicial, en las familias para que estén presentes y poder trabajar. Digo, me quedaba con el caso de esta chica que su compañero le pegaba, ¿no? Y entonces, bueno, ¿por qué tiene que venir golpeada? Ahí uno como institución debiera activar, digo, un vínculo primero con la familia para que pueda conseguir un acompañante, si es que no puede, digo, porque no es algo que hace con la intencionalidad de pegarle a otro, es la manera cuando uno no tiene lenguaje de poder comunicarse y expresarle algo al otro. Si esta situación implica que haya algún riesgo para otro de los estudiantes, tendría que haber un acompañante no docente que pueda efectivamente, digo, sacando el certificado de discapacidad, concientizando a esa familia, trabajar. Sabemos que esto no pasa en todas las escuelas y en todos lados, pero el trabajo tendría que ser con las otras familias. Si una familia cree que su hijo tiene más derecho que el otro en estar en la escuela y que es una competencia de ver quién está y quién no está, para que todos podamos tener un clima más tranquilo, bueno, es un problema. Digo, es un problema como sociedad y es un problema adentro del aula. Uno, digo, tendría que poder conseguir los recursos. No hay ningún chico que no merezca estar en la escuela. Lo que hay son herramientas y estrategias que se tienen que poner a disposición para que ese chico tenga aquello que necesita para transitar en la mejor medida de lo posible y para que además, digo, se pueda trabajar con la familia, con las distintas familias, para que no sea estigmatizado, segregado, y siendo es él, digo, y sea el chivo expiatorio de todas las culpas, porque es el distinto, porque es el que no puede comunicarse, sino que en todo caso se entienda por qué se comunica así, se puede hablar con los chicos de por qué se comunica así, y se puedan ver otras estrategias en donde vaya avanzando en sus aprendizajes, porque alguien que seguramente tiene PPI, por lo que contaban, por ejemplo, ya cuando llegaban a quinto y sexto grado, fue una persona que aprendió claramente muchas cosas y que hoy puede estar interactuando con los compañeros. Y eso no es azaroso, digo, no pasa que de no saber alfabetizarse pasó por un insight a poder estar contándole a sus compañeros cómo son las fracciones. Digo, tiene que ver ahí con estrategias que el docente fue construyendo sistemáticamente para que cada vez pueda haber mayor participación. Participación que no es solo académica, digo, que los chicos puedan estar por franja etaria en la escuela y compartiendo con su grupo de pares. Tiene que ver obviamente con seguir contenidos académicos, pero también tiene que ver con construir grupalidad, también tiene que ver con todo lo que la escuela enseña más allá de los saberes disciplinares específicos, digamos. También tiene que ver con las propuestas que uno pone en consideración cuando piensa así, va a ser aprendizaje colaborativo, si va a
tomar de tal y cual, si va a reunirlos por intereses y no solamente por cuál es el nivel en lectoescritura o no que tienen. Digo, me parece que hay montones de maneras de participar. Difícilmente uno podría hoy acá decir que hay estudiantes que tienen, digo, que a los que se le pueden dar tal y cual herramienta y otros a los que no. Y no se puede desconocer que dentro del sistema educativo hay muchísimas situaciones problemáticas, pero me parece que hay también una garantía de derecho que tiene que estar y que lo que tenemos que pensar, en todo caso, como profe, como futuros licenciados, es qué se puede abordar, qué se puede investigar, qué se puede hacer y qué se puede proponer en términos de que ese sistema educativo efectivamente funcione, pero funcione en comunidad. Digo, funcione entendiendo que todos tenemos el mismo derecho y a partir de ahí se movilicen los recursos para. Y cuando no están esos recursos, porque es una realidad en las escuelas del sistema educativo, ¿cuáles son las estrategias de formación? Digo, formación que tiene que estar en el Estado y que tiene que estar en la planificación de este sistema formador, no a título voluntarista o a título individual, pero para poder ver no solo en la formación docente inicial, sino también en la formación continua cómo se abordan estas situaciones en territorios concretos, ¿no? Y poder levantar estas demandas y poder acudir al director y poder acudir al supervisor y hablar con las familias de manera de juntos hacer fuerza para que estén los recursos que tienen que estar dentro de la escuela. Pero siempre entendiendo también, digo, para mí es importante pensar en la modalidad y en especial porque hay además, digo, por esto es que no se trata simplemente de voluntad, hay, digo, docentes de educación especial que tienen saberes específicos que ponen en juego a la hora de pensar trayectorias y aprendizajes y por tanto estrategias de enseñanza que sean pertinentes para esos estudiantes. Digo, los docentes de común no van a saber para cada uno de los tipos de discapacidades que pueden llegar a tener en los grupos cómo actuar en sí. Digo, porque no lo tuvieron, porque no se formaron para eso y porque difícilmente en una carrera de 4 años puedan llegar a abordar todas esas estrategias. Y ahí hay un docente de educación especial que sí lo sabe, o una escuela de educación especial que si bien no tiene ese docente, hay otro que puede capacitar para. Que además muchas veces, digo, en una propuesta que es bastante primarizada en la educación especial, tal vez no tenga, particularmente en el nivel secundario, pero digo, los contenidos disciplinares que se requieren, pero que si no es en complementariedad muy difícilmente se pueden hacer trayectorias en donde se respeten las particularidades y además se pueda pensar entre todos cómo hacemos esto, digamos. Creo que no hay manera de poder hacerlo solo. No hay manera de poder hacerlo solo porque unos no se prepararon para una cosa y otros para otra, pero la manera como sistema educativo es poder trabajar conjuntamente. Clarísimo, Guadalupe. Muchísimas gracias por dar cuenta de alguna manera y dialogar con todas y cada una de las intervenciones de nuestras estudiantes. Y tenemos 2 manitos más levantadas y ya estamos pasando la hora de reunión, así que les pedimos que sean breves en sus intervenciones, así también nos queda algo de tiempo para poder recuperar alguna de las intervenciones del chat, que la verdad que es récord la intervención que estamos teniendo en el chat. Prácticamente todas las estudiantes quisieron poner su voz y contar su experiencia y transmitir sus reflexiones y sus interrogantes, porque es un tema, como dijimos, que interpela, que convoca, que preocupa mucho. Así que ahora le damos la palabra a Denise Jara. Denise, ¿puedes activar el micrófono? Sí, hola, buenas tardes. Bueno, mucho que decir y la verdad que el tema da muchísimo para hablar, pero principalmente ante todo lo que proponías, poder decir que en realidad me quedan más preguntas que respuestas después de haberte escuchado. Sigo teniendo muchas preguntas. Por ejemplo, que estamos todos de acuerdo en que nos enfrentamos cotidianamente a un sistema, ¿sí?, que aunque se enuncie inclusivo, por así decirlo, en la práctica sabemos que no siempre brinda los recursos, ni los tiempos, ni los espacios que necesitamos, ¿sí?, como docentes para poder llevar a cabo esto. Entonces,
es obvio que nos falta el trabajo interdisciplinario sostenido a lo largo del tiempo para poder generar recursos y dispositivos institucionales que permitan, ¿sí?, compartir esta responsabilidad educativa, y en muchas veces, ¿sí?, nos encontramos en la soledad plena dentro del aula. Esa es la realidad que venimos planteando, ¿sí?, la realidad que se vive hoy dentro del aula, con más de lo estipulado de chicos que tendrían que estar dentro del aula en inclusión, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay aulas sobrecargadas, a donde tenemos 2 o 3 chicos en inclusión, y también, ¿qué me pasa? Me surge una pregunta, y también lo pude vivenciar, como madre, porque soy madre de un niño con discapacidad, y también docente porque he tenido chicos con discapacidad. Y acá el problema está en lo que vos decías, poder repensar el vínculo con las familias que están negadas, ¿sí? Que eso es algo principal que el Estado no está pudiendo cubrir. Entonces, si nosotros no nos planteamos en un dispositivo, en una respuesta que podamos darle a esas familias, porque lamentablemente, sí, en nuestro rol docente terminamos dando muchísimas más respuestas de las que para los que estamos preparados, como vos decías, dentro de nuestros 4 años. Terminamos dando respuestas a familias, ¿sí?, al modo en que incluimos o no incluimos, a nuestras prácticas, y pensaba lo importante, sí, con los profes y pudiendo vincularlo entre todo lo que vamos viendo, ¿sí?, que este sistema termina excluyendo a las personas que más necesitan ser incluidas. Y que los docentes siempre terminamos en medio de una tensión que después se vuelve agotadora, ¿sí? Porque sabemos todos los que estamos adentro del aula que esto se vuelve agotador y nos termina jugando en contra, una tensión con las familias, intentando resistir, intentando construir alternativas y demás. Poder repensar el vínculo con las familias me parece primordial, pero me parece de que tampoco podemos dejar de lado el pensar que en realidad los docentes no tenemos el acompañamiento necesario, ¿sí?, para cubrir todos estos aspectos que nos está reclamando hoy en día la sociedad y que conlleva con todo, ¿sí?, su aspecto, la inclusión. Y la verdad es que aunque no queramos y aunque charlemos y demás de este tema, me parece que siempre como que terminamos, el sistema nos termina excluyendo y nosotros terminamos luchando contra eso. Entonces, eso me parecía importante poder decir más allá de todas las alternativas que vos dabas y demás. Me quedan 10.000 preguntas, como por ejemplo, ¿cómo podemos construir un dispositivo institucional del que vos estás hablando que nos permita trabajar mucho más allá con las familias? Que en realidad hoy estamos teniendo reuniones pactadas por el Estado con las familias una vez cada tanto, ¿sí? ¿Cómo podemos llegar con un dispositivo institucional y de qué forma va a intervenir el Estado en aquellas familias que necesitan una ayuda, un acompañamiento por fuera de la escuela para poder representar hechos que están vulnerando y demás? Perdón, Denise, se cortó la última partecita, los últimos 10 segundos. Si podés repetir la idea para cerrar. Sí, decía que me queda como pregunta, ¿cómo podemos construir un dispositivo, ¿sí?, eficaz, que sea eficaz y que se pueda llevar a cabo en la institución para trabajar con esas familias y poder hacerlo de forma colaborativa y con una intervención que en realidad dé sus frutos, que es eso lo que buscamos? Y cómo llegar o qué tipo de dispositivo poder plantear, ¿sí?, ante estas familias que están necesitando un acompañamiento por fuera de la escuela para poder garantizar los derechos que se están vulnerando de ese niña o niño que tenemos, porque también es otra realidad que hay muchos chicos sin diagnóstico, como vos lo planteabas, dentro de las instituciones educativas. Entonces, ¿qué nos pasa? Que en la realidad dentro de un aula se ingresan 2 chicos con diagnóstico y sin diagnóstico capaz que tenemos 2 o 3 más. Entonces es una realidad que el Estado tampoco lo está viendo.
y que sería buenísimo poder plantearlas, y también en forma de acompañamiento a las familias que como yo luchamos día a día, ¿sí? En base a esta inclusión, para decirles, sí, en realidad estamos acá, podemos darle una alternativa y no es una lucha constante y en realidad los terminamos excluyendo. Muchas gracias, Denise. De Luisa nada. Márquez, tenemos ahí, ¿querés activar el micrófono? Y con ella cerramos la ronda de intervenciones de preguntas y después recuperamos algunas del chat para que Guadalupe también pueda dialogar con ellas. Luisa, ¿estás por ahí? ¿Me escucha? Sí. Bueno, buenas tardes, soy de La Rioja Capital. Soy directora con clase anexo en una escuela de tercera categoría de la zona rural. Me queda muy claro lo que dice la profe, pero nosotros vivimos una realidad más dura en las escuelas rurales, porque no contamos con docentes integradores. En mi caso, yo tengo niños con síndrome de Down. Y este niño hoy está en 7º grado. Su trayectoria escolar fue como diciendo a trompezones, porque como dijo la colega, no estamos preparados para trabajar con este niño. El niño tampoco no habla, tiene un autismo y por ende lo que sí hemos logrado, porque en la zona que yo pertenezco a una zona de supervisión, no hay maestras integradoras ni hay personal que acompañen a estos niños, sino son pagados por los tutores. En mi caso, para entrar a mi escuela, el docente tiene que coordinar con algún profesor o alguien que ingrese al pueblo para poder recibir una atención. Lo que sí se trabajó este año, se llegó a un acuerdo con la familia porque trabajamos por ciclos, donde el docente tiene el primer ciclo, todo lo que es UP de 1º a 3er grado, segundo ciclo 4º y 5º, y tercer ciclo 6º y 7º, y en la tarde se trabaja lo que es secundaria. Como ya el niño está terminando su primaria, hemos tratado de trabajar articuladamente con los profesores que van a recibir al año a este niño para que no quede su trayectoria terminada en el nivel primario, sino que pueda tener una educación. Se trató de, con los padres, armar actas de acuerdo donde tenemos el ingreso unas horas más tarde, ¿sí? Tenemos prolongación horaria, comedor incluido, desayuno, merienda. Entonces, ingrese un poquito más tarde el alumno para que el docente pueda organizarse, porque a su vez en el aula hay otros alumnos con otras necesidades y este alumno no lo teníamos que contener y ver la forma de trabajar. Entonces yo creo que está muy bien la ley y todo, pero si no contamos con profesionales en la escuela que acompañen a los docentes y especialmente a los directivos, estamos muy, muy lejos, o sea, de esta realidad. Más las escuelas rurales, ¿no? Que son escuelas que no tienen un buen ingreso. En mi caso, mi escuela está dentro de un cerro y el ingreso es que el docente quede en la ruta y ver cómo ingrese o coordinar con otros docentes y hacer puntos de encuentro para poder llegar a nuestra escuela, ¿no? Ese es mi simple aporte. Muchas gracias, Luisa. Gracias, Luisa. Y tomo lo que decía Brian. No sé, Guadalupe, si vos querés ir cerrando breve, porque, bueno, ya estamos en casi 1 hora y media.
y después junto con Gabriel, Brian y Alejandro hacemos como el cierre de la clase de hoy y de estos tres, y del ciclo de de estas tres clases que hemos tenido en las últimas semanas. Bueno, ahí estaba intentando leer también lo que ponían en el chat. Hay una mano más levantada. Hagamos ¿Damos el la cierre. voz o hacemos el cierre? Sí, sí. Bueno, a ver, me parece que en esta clase particularmente y en este rato, que es un corto rato, digo, lo interesante, no creo y no quiero tampoco que lo que se lleven son respuestas y certezas, por lo menos de cada una de las preguntas que uno tiene. Me parece que sirve también poder abrir el interrogante, poder abrir la pregunta, poder pensar hasta qué punto uno genera prácticas, digo, o no genera algunas prácticas que tienen que ver con cómo vincularse con los otros, digo, con los otros estudiantes, con los otros colegas docentes, con los otros directivos, con los otros familias. Creo que absolutamente, digo, hay una responsabilidad que tiene que ver con cómo el sistema educativo gestiona el personal docente que está dentro de cada una de las escuelas para que haya equipos de apoyo, para que haya docentes de educación especial, MAI, o como cada uno la llama en sus provincias, para que puedan estar. Hay una articulación con salud que no debiera ser paralela en términos de la propuesta que dan los acompañantes externos a la que se da en el aula para ese estudiante. Digo, hay complejidades, pero también hay territorialidades que se gestionan a nivel de la política educativa para que efectivamente puedan pasar algunas cosas, o por lo menos tender a que pasen algunas cosas y no pasen otras, digamos. Yo pensaba cuando hablaban de la educación rural recién, ¿no? En otro momento de nuestra historia, en la gestión dentro del Ministerio de Educación Nacional, teníamos allá, yo de hecho entré con eso, justamente por esa temática, hace 15 años atrás, en donde justamente planteábamos cómo se hacía para acompañar a las escuelas rurales donde hay estudiantes con discapacidad, ¿no? Que haya escuelas cabeceras rurales en donde se pueda capacitar a los docentes, que haya equipos itinerantes que vayan de educación especial, que vayan a visitar esas escuelas y dar herramientas en servicio a los docentes con la complejidad de los modelos organizacionales que tiene rural. Además, digo, más allá de la tercera categoría, está el plurigrado o el pluriaño, están las escuelas UP de personal único, los proyectos con base local, cada uno tiene particularidades, pero digo, dentro de esas particularidades de los territorios hay propuestas concretas que se implementaron en algunos otros momentos, lo cual implican recursos también, digo, recursos que hoy no están muchas veces al interior del sistema educativo para que estas condiciones efectivamente se den, pero que se pueden hacer para que los estudiantes y los docentes y las escuelas y los directivos estén acompañados conjuntamente para poder dar respuestas pedagógicas pertinentes a los estudiantes con discapacidad. Digo, y creo que además se avance en eso, así como uno a veces se siente muy solo, también es cierto que hay propuestas, digo, en donde se puede trabajar en la coenseñanza, en donde se dan, en donde sí tienen contacto con docentes de educación especial que plantean recursos sin desmerecer que hay muchas partes, decía en un inicio, aumentó un 150% la cantidad de estudiantes con discapacidad en la escuela común y aumentó un 19% los cargos docentes de acompañamiento. Bueno, claramente ahí hay un desfasaje en términos de cómo está la política educativa teniendo recursos para poder acompañar estas trayectorias. Pero cuando hablamos de modelos organizacionales, y lo leía recién en el chat, bueno, y muchos otros lo que plantean es que haya un perfil de educación especial por POF que pueda dar una respuesta institucional, que no sea simplemente a un estudiante y que se mantenga invariante todo el ritmo escolar del resto, sino para trabajar con el docente, para poder trabajar con las familias, para poder capacitar también a directivos, para pensar y planificar, para que haya tiempos y espacios,
es una manera, una entre otras, porque además cada realidad tiene una particularidad y entonces uno no puede dar una solución que sea acorde a cada uno de los contextos. Digo, no es lo mismo en provincias chicas que en provincias grandes, no es lo mismo en localidades urbanas que en localidades rurales. Entonces, también a la hora de pensar políticas públicas, uno tiene que evaluar efectivamente qué pasa en cada uno de los territorios, pero sí hay tendencias claras en relación a que cada vez más, digo, el trabajo no tiene que ser uno a uno entre docentes y alumnos, pero también rompiendo justamente con esta idea de que son, de que es mi grupo de estudiantes más los que tienen discapacidad. Porque los que tienen discapacidad son parte de ese grupo de estudiantes, son parte integrante de esa propuesta que uno tiene que brindar. Entonces, el tema es cómo uno hace para valerse de los recursos del sistema educativo y de las herramientas de formación y exigir más herramientas de formación en temáticas que preocupen para poder efectivamente abordar pedagógicamente esta propuesta, ¿no? Bueno, Guada, muchas gracias, de verdad. Ahora también, bueno, si Brian, Ale quieren aportar, pero en principio digo muchas gracias por la clase, muchas gracias por la mirada, por el aporte, por la claridad, por el saber, por las cifras, bueno, eh, por haber también de alguna manera puesto sobre la mesa. Hablamos de los diagnósticos en educación especial, puesto sobre la mesa también, en parte, de un diagnóstico del sistema educativo en relación a la educación especial y en relación a la inclusión y a la educación común, que era lo que de alguna manera nos proponíamos en esta clase. Pero también de cara al cierre de este ciclo de clases abiertas y también vamos cerrando la cursada, la materia, ya en breve. Me parecía interesante, nos parecía interesante con Gabriel recuperar que la materia es Estado y educación y que en este vínculo entre el Estado y la educación, eh, si algo quedó expresado, lo vimos en parte el otro día cuando trabajábamos el sistema universitario y el sistema científico, lo vimos también con Daniel cuando trabajamos cuestiones referidas a la subjetividad y al lazo social. Pero si algo quedó hoy expresado muy, pero muy claramente, y no por nosotros, no por los profes, sino por ustedes, es la necesidad de Estado. Digo, cada uno de ustedes, durante todos los comentarios, no voy a decir todos, muchos de los comentarios que figuran en el chat, muchas de las intervenciones que hicieron realmente, ¿sí? Decían, necesitamos más formación, no estamos preparados, necesitamos más recursos, estamos solos, necesitamos más acompañamiento, hace falta más personal, no estamos, no podemos abordar esta diversidad de la manera en que lo estamos haciendo. Y la pregunta es, ¿cuál es la respuesta frente a esa demanda? Si no es más Estado. ¿O quién debería, de alguna manera, dar respuesta a eso si no es el Estado? Porque lo que no podemos hacer es caer en perspectivas que tienen que ver con una mirada privatizada del problema. Y cuando digo una mirada privatizada, digo no privatización en torno eh, a hacer una empresa estatal, una empresa privada, ¿sí? Digo privatizada en torno a hacer un recorte del problema y decir, bueno, ¿cómo debe garantizar una familia? No, no, pará, no es una familia la que debe garantizar, ¿sí? En todo caso es el Estado que le debe garantizar a las familias. ¿Cómo debemos garantizar nosotros desde solo nuestro lugar? No, tampoco, ¿sí? No es una mirada privatizada, es una mirada común y la construcción de esa mirada común es justamente la recuperación de la política. ¿Sí? Lo que estamos acá discutiendo en esta materia, lo que discutimos estos días y lo que discutimos hoy, es la centralidad de la política, porque es la política la que va a decidir cuántos cargos o no va a haber en algún lugar. Es la política la que va a decidir qué presupuesto vamos a tener o no
para llevar adelante determinadas cosas. Es la política la que va a decidir, en todo caso, la formación de qué o para qué vamos a tener y a quiénes se les va a brindar. Y entonces, eh, estamos en una materia que trabajamos Estado de Educación, donde queda explícito por parte de todas las intervenciones la demanda al Estado, pero por otro lado estamos viviendo un proceso, ¿sí?, eh, de destrucción, ¿sí?, del Estado. Entonces ahí hay una contradicción profunda. Una contradicción que queda expuesta. La contradicción de decir, necesitamos cada vez más Estado y por otro lado, las políticas, ¿sí?, o ciertas políticas lo que hacen es ir en búsqueda de achicar el Estado y de destruir de alguna manera el Estado. Digo, y lo vivimos en este tema con la discapacidad, eh, cuando decimos, bueno, ¿cómo hacen las familias para acceder? ¿Cómo hacen para acceder al certificado único cuando se recortan pensiones arbitrariamente? Bueno, digo, tenemos ahí un tema que creemos queda expresado muy claramente cuál es el lugar del Estado en relación a la educación, en relación a la garantía de derechos y en relación a la construcción de políticas para que no se sientan tan solos, para que no nos sintamos tan solos, para que podamos tener los recursos que necesitamos, para que podamos tener la formación que necesitamos, para que podamos tener el financiamiento y el presupuesto que necesitamos. Digo, por lo tanto, Estado y educación, ¿sí?, van de la mano en función de poder construir respuestas a estos problemas que vivimos todos los días. Gaby. Bueno, también para cerrar este encuentro, 3 reflexiones. La primera, y acompaña la reflexión, un enorme agradecimiento a Guada, pero además porque quiero resaltar que Guada nos pudo traer hoy, desde alguien que conoce y recorre la modalidad especial, pero fundamentalmente las problemáticas vinculadas a la inclusión y la integración en educación, por lo menos despabilarnos respecto de ciertas perspectivas binarias que a veces no colaboran para comprender la complejidad. Creo que Guada nos trajo algo de la complejidad de esta cuestión por algo tanto rebote en nuestro chat. Quizás de las 3 fue la que más tuvo intervenciones en los chats. Y creo que Guada nos ayudó a ver la complejidad que reviste el problema de la discapacidad en las escuelas, que a veces pensar en los versus, ¿no?, de la educación especial con la educación común, lejos de ayudar, y los versus en general, la opción binaria suele reducir la capacidad de discernimiento. En todo caso nos permite ordenar algo para escribirlo rápido, ¿no?, y poner y caer en esa lógica binaria de blanco-negro, de educación especial o integración en escuelas comunes. Y la verdad que es mucho más compleja la situación, habiendo escuchado lo que nos compartió Guadalupe. Entonces, en principio yo quería eso, celebrar la posibilidad de que en este espacio, que es un espacio formativo en la Universidad Nacional de Río Negro, en una materia que las está formando a ustedes en el marco de la licenciatura en educación, poder ver la complejidad de una temática tan, con tantas aristas, con tanta historia, que, digamos, que requiere mirar también un problema en clave histórica y pensar en el proyecto de inclusión que la escuela como sistema educativo moderno tuvo y qué significa la inclusión en un aula hoy en relación a ese proyecto de inclusión que a veces tuvo más que ver con la homogeneización que con garantizar o hacerse garante de cierta igualdad. Entonces, en ese sentido, creo que pudimos, junto con Guada, explorar la complejidad de un tema que requiere eso, miradas complejas en tiempos en los que a veces algunos quieren explicar todo con la velocidad y el tamaño de un tuit. Nosotros en esta materia intentamos decir que la complejidad que tiene el sistema educativo y el tema de hoy en particular no puede ser explicado con un tuit rápido y de manera binaria. Eso por un lado. Y por otro lado, quiero retomar también lo que decías recién, Gustavo, porque yo escuché a algunas colegas que hablaban que el Estado se ocupe. ¿Que el Estado se ocupe? Yo soy docente y soy parte del Estado. Claro que hay responsabilidades distintas, pero cuando uno habla del Estado, el Estado sos vos.
maestra en sala de 5, el Estado sos vos, maestra en 6º grado, el Estado es la directora, el Estado es el inspector o el supervisor, depende de la jurisdicción, el Estado es también el intendente y su equipo de intendencia, porque las jurisdicciones son las que están más cercanos como Estado, los municipios a la gente, pero también el Estado es las jurisdicciones provinciales y sus ministros, y el Estado es la política nacional. Entonces, así como estudiamos la complejidad vinculada a la educación especial, a la discapacidad, el Estado y el sistema educativo obligatorio, también me parece que hay que decir las cosas también como son. Me permito, disculpen la autorreferencia, yo estuve a cargo de la modalidad especial en el año 2015. En el año 2015 se ejecutó el 4.6 del Producto Bruto y se llegó al 6.5 a fin de año en educación. Hoy estamos en un punto del Producto Bruto Interno. Disculpen que les diga las cosas como me parece que hay que decirlas. Que la educación tenga un punto del Producto Bruto en general o que tenga 6.4 depende de que exista respuesta a todo lo que ustedes pusieron en el chat, que requiero más gente en el equipo de orientación, que requiero más tecnología y distribuida de mejor manera, que requiero que me capaciten en la escuela común respecto a los saberes que muy bien Guada nos contaba, que son mucho más prominentes en el desarrollo de la educación especial y de acuerdo a distintas discapacidades. Entonces me parece que también es importante decir esto en el marco de nuestra materia, porque no hay ninguna política pública, y también si quieren investigarlo en las democracias escandinavas, que se haga sin recursos económicos. Entonces me parece que hay que ser también en ese sentido duros y hablar de lo que nos incomoda. Porque me parece que en un momento en que hay baja de natalidad, y eso es una oportunidad para, en términos de matrícula para el sistema educativo, muchos ya piensan en clave financiera. O sea, que si hay baja natalidad y hay menos chicos en las aulas, entonces podemos ajustar y juntar cursos en vez de pensar en la pareja pedagógica, en vez de pensar en poner más equipos de orientación, en vez de desbalancear y poner más recursos siempre para el lado sur y no para el lado norte, poner más recursos de un lado y del otro de la General Paz y lo mismo en cada una de sus provincias, en los conurbanos de sus provincias. Eso también es parte de la discusión educativa. Eso también es pensar en educación y Estado. Por eso es que digo esto en el cierre de los 3 encuentros, para en todo caso dejar claro, porque alguno puede estar diciendo, pero Gabriel, estás haciendo política. Y claro, ¿quién no si es educador? Si política es lo que sale el tomate, el kilo de tomate, y política es cuánto del Producto Bruto Interno va a educación. Y política es cómo enseñás el turno para hablar en sala de 3, porque es una forma de aprender ciudadanía, y política es como en 4º grado, también de alguna manera, cuando un chico pregunta cómo son las familias, tenés la responsabilidad de mostrarles cómo son las familias, y no simplemente bajar línea de tradición, familia y propiedad, porque hay un diseño curricular que es una norma pública que exige lo que hay que enseñar, y no puedes hacer y enseñar lo que a vos te da un capricho de enseñar. Entonces, en democracia, la democracia se defiende también luchando, y esto es una universidad nacional. Y esta Universidad Nacional está en estado de emergencia. Y depende también no solo que discutamos y estudiemos como estamos haciendo ahora, sino también depende que luchemos para defender la educación pública. ¿Saben por qué? Porque la educación pública no le pertenece ni al peronismo, ni al radicalismo, mucho menos a la Libertad Avanza y al PRO. La educación pública es patrimonio de la sociedad argentina. Y lo que estamos haciendo acá, nosotros, es porque hubo generaciones de la sociedad argentina que construyeron una escuela pública que fue un valor y un faro en América Latina. Y también hay que mirar la relación con la discapacidad, porque hay que mirar también, de alguna manera, cuál es la capacidad solidaria de una sociedad para pensar en aquellos que están atrás, que están al fondo, que les cuesta más. Entonces, hay ciertas modalidades en educación que están invisibilizadas. Y una forma de visibilizarlas es esto, jerarquizarlas en la discusión pedagógica, pero también agregando y sumando presupuesto. Esto es parte de una discusión de Estado y educación. Nosotros creemos que no discutir estas cosas es mucho más cómodo y de alguna manera es para que en todo caso juguemos al dedo de Facebook, ¿no? Para que en todo caso uno pueda me gustear, pero no se puede me gustear un sistema educativo que está siendo vaciado, un sistema educativo que está siendo de alguna manera ninguneado. Entonces, me parece importante también en el cierre de estas clases decir esto y, por supuesto, ustedes con toda la libertad de decir todo lo que piensen, pero nosotros enseñamos en esta materia intentando tener solvencia pedagógica, pero también estamos bien aferrados a nuestros principios.
mucho más que a nuestras conveniencias personales. Entonces, eso también es parte de lo que las 127 personas que estamos en este lugar tenemos que también discutir, porque si no defendemos la universidad pública, si no defendemos la educación inclusiva, si no pensamos de otro modo la relación del Estado y la inversión en educación, no como un gasto, sino como una inversión, y lo mismo con la discapacidad en las escuelas, tanto en las especiales como en las escuelas comunes, entonces simplemente nos vamos a quedar discutiendo ideas que son supuestamente pedagógicas sin mezclarse con lo político. Eso es una falacia, eso es una trampa. No hay un problema educativo que no sea económico, no hay problema económico que no repercuta en lo educativo y que no signifique tomar decisiones. Así que yo quería también decir cosas que dije sobre este encuentro, pero también aprovechar para hacer un cierre de integración de los 3 encuentros, porque ustedes gastan, en el mejor sentido de la inversión, mucho tiempo de sus vidas en este espacio de formación, después de trabajar todo el día en las escuelas, como sabemos que lo hacen. Entonces también es importante, además de formarnos del mejor modo en lo académico, también, en todo caso, poder decir en ciertos momentos y a ciertas horas qué es lo que tenemos que defender juntos. Así que simplemente, perdón la extensión, pero quería aprovechar en el cierre de estos 3 encuentros, y además casi estamos hablando de la cursada, para ofrecerles también alguna de estas opiniones. Bueno, Y vos, muchas Gus, te dejo a vos, gracias. Gus, cerrar vos el No, encuentro. no, ya está, ya está. ¿Qué más? ¿Qué más agregar? Estado y educación. Este es el estado del Estado y la educación. Así que, bueno, nada, por supuesto, abiertos a seguir con los debates, con las discusiones, con las conversaciones. Acá no se cierra nada, acá seguiremos a través del campus en los debates que vengan. Le volvemos a agradecer mucho a Guadalupe y también le agradecemos, por supuesto, a María Rosa y a toda la universidad que tenemos la oportunidad de formarnos absolutamente todo. Quienes somos profes también nos formamos cada vez que damos una clase, así que muchas gracias a cada una y a cada uno de ustedes. Gracias, gente. Gracias, Guada. Bueno, gracias, María Rosa, a la universidad por este espacio, y nos vemos en la cursada.